Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar al Señor y pedirle que Él bendiga su palabra, que podamos compartir en esta tarde y ser edificados, animados, fortalecidos, porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que vamos a pedirle al Señor que nos edifique a través de su palabra. Padre bueno y amado, queremos darte gracias en esta tarde por estar juntos. Quiero pedirte por favor la ayuda de tu Espíritu, Señor. Señor, sin la ayuda de tu Espíritu es en vano cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que yo diga. Señor, por favor, ten en tu compasión y en tu gracia bendecirnos, edificarnos, hablarnos, fortalecernos a través de tu palabra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 1735, Juan Wesley, un evangelista muy conocido, viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia en las Américas, en Estados Unidos. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero desde allí pudo oír el canto de un grupo de moravos cristianos que, no teniendo los recursos para pagar un camarote, tuvieron que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó con una pregunta. Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud en circunstancias terribles? ¿Cuáles son las furiosas tempestades que a veces llegan a nuestras vidas, que han llegado o que llegarán? ¿Qué adversidades estás enfrentando? ¿Qué temores o qué miedos has de enfrentar? Aquellos que son verdaderos hijos de Dios, como los moravos, pudiéramos decir, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el cristiano, Jesús echa fuera el temor. Las adversidades nos pueden llevar a estar tentados a temer, y es verdad, a desconfiar del cuidado amoroso de Dios. No estamos exentos de pasar temporadas donde luchamos con la incredulidad con respecto a las promesas de Dios. La pregunta que quiero hacerte es, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué circunstancia adversa estás viviendo que te genera la tentación de temer? Ese temor puede apoderarse de nuestros corazones y llevarnos a actuar de maneras pecaminosas para resguardarnos a nosotros mismos, como el avestruz que mete su cabeza en la tierra, ¿verdad? Si algo que tememos nos logra hacer pecar para evitarlo, entonces estamos definitivamente errando en la manera en que debemos enfrentar la adversidad. Alguien que teme perder el trabajo no puede mentir para mantenerlo. Alguien que tiene temor ante la enfermedad no puede ignorarla como si no existiera.
alguien que teme la muerte de un ser querido, no debería tratar de distraerse con otras cosas para no pensar en eso. Esas cosas no solucionan el temor, lo ocultan, le dan un lugar que no merece en nuestros corazones y lejos de ser gobernados por la palabra de Dios, somos llevados por el temor y el miedo, por la desconfianza y la incredulidad. Esta es una tentación, hermanos, que está a la puerta de cada uno de nuestros corazones. Entonces, ¿será verdad que Jesús echa fuera el temor, como le dijeron a Juan Wesley? ¿Cómo debe ser nuestra actitud, la actitud de un creyente genuino ante situaciones de adversidad y de peligro? ¿Cómo debería ser? ¿Deberíamos dejarnos dominar por el temor? ¿Deberíamos dejarnos controlar por el miedo? ¿Deberíamos esconder nuestra cabeza en la tierra? ¿Negar las circunstancias? ¿Evitar las circunstancias? ¿Escondernos? ¿Cuál es la manera correcta de enfrentar el temor? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cuál es la manera correcta de enfrentar el temor? Y es ahí donde vamos al Salmo 27. Los verdaderos creyentes, como vamos a ver en este Salmo, confían en Dios ante la adversidad. Vamos a leer la palabra del Señor una vez más. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión de la Biblia de las Américas. Salmo 27, Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Wow. ¿Cuál es la manera correcta de enfrentar el temor? La palabra de Dios nos ha dado una lección. Los verdaderos creyentes confían en Dios ante la adversidad. ¿Y cómo vemos esa confianza en la vida del creyente? Bueno, vamos a ver en este salmo estas 4 estrofas. Y estas 4 estrofas nos van a marcar 4 aspectos de cómo se ve eso
esa confianza en la vida del creyente y cómo debería verse en cada uno de nosotros esa confianza ante la adversidad. Primero, el creyente que confía en Dios ante la adversidad descansa en el cuidado de Dios. Versículo 1 al 3. El creyente que confía en Dios ante la adversidad busca contemplar el rostro de Dios. Versículo 4 al 6. Luego, el creyente que confía en Dios ante la adversidad busca el favor de Dios. Versículos 7 al 12. Y por último, el creyente que confía en Dios ante la adversidad espera en Dios. Versículo 13 al 14. David está enfrentando situaciones muy peligrosas en este salmo. Él ha enfrentado situaciones peligrosas en diferentes situaciones, circunstancias de su vida como rey, que ponen en riesgo su vida y su reputación como rey de Israel. La realidad es que no podemos saber exactamente lo que está pasando en el contexto de David a lo largo de este salmo. Pero podríamos pensar que a la luz de lo que el texto nos dice, hay una amenaza grande que se está gestando en su contra. Habla de cómo un ejército y una guerra se levantan contra él e incluso habla de cómo que hay testigos falsos en su contra. Realmente David está en una situación adversa de mucho peligro y podría dejarse gobernar por la circunstancia y el temor. Pero lo que vemos en este salmo es que David, lejos de hacer eso, muestra una confianza plena en Dios. Y este salmo se ha escrito para nosotros, para vos y para mí, para que podamos ver que un verdadero hijo de Dios confía en Dios ante la adversidad. Probablemente nosotros no hemos experimentado esta clase de adversidad que David describe. Hasta el día de hoy ningún ejército me ha venido a buscar. Hasta el día de hoy ninguna guerra se ha levantado contra mi persona. Hasta el día de hoy testigos falsos no se han levantado en mi contra de la misma manera que describe este salmo. Y quizá uno puede decir, bueno, a mí tampoco. Pero la realidad es que sí, adversidades se levantan siempre. Tribulaciones, problemas externos, problemas internos, problemas de nuestro pecado y problemas del pecado de otros sobre nosotros. Estos 4 aspectos de la confianza en Dios, del creyente que atraviesa dificultades, pruebas, van a ayudarnos mucho para saber cómo responder ante la adversidad. Entonces vamos a zambullirnos en el Salmo. El primer aspecto que vamos a ver es que debemos descansar en el cuidado de Dios. Hermanos, debemos descansar en el cuidado de Dios. Los primeros 3 versículos de este Salmo. Estos primeros 3 versículos son una declaración de confianza de parte del rey David sobre quién es Dios para él. Es importante mencionar algo. David era un guerrero muy hábil. Quedó demostrado a través de las diferentes conquistas que él hizo para el rey Saúl y luego que llevó a cabo como rey. Él, sin duda alguna, tenía un ejército bien preparado, contaba con hombres valientes a su disposición que estarían dispuestos a arriesgar su vida por salvar al rey. Pero David no está confiando en sus propios recursos. David no está confiando en su ejército. David no está confiando en sus hombres. David no está confiando en su propia habilidad de librarse de sus enemigos. Él está confiando y descansando en el cuidado que el Señor tiene de él. Dios está con él. Él no está solo ante la adversidad. El Señor está con él. Él no está solo ante las amenazas. El Señor está con él. Y es el Señor para David una fuente de confianza y seguridad ante cualquier circunstancia. Es interesante esto, hermanos.
David no está confiando en la propia capacidad que él tiene para librarse de la adversidad y para librarse de la tribulación. Y muchas veces nos sucede a nosotros que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, corremos desesperadamente, afanosamente, pensando cómo me voy a librar de esto, cómo voy a lograr salir de esto, cuando nosotros deberíamos confiar primeramente en el cuidado de Dios sobre cada una de nuestras vidas. David está declarando con este salmo un canto de confianza. Dios es para él luz, para él salvación. El comentarista Boyce dice que en este verso es el único verso en todo el Antiguo Testamento en que directamente se llama a Dios luz. El Señor es mi luz, Jehová es mi luz. La luz tiene la capacidad de hacer retroceder las tinieblas, de dar claridad, de poder ver las cosas como son. La luz trae esperanza en medio de la oscuridad. Me encanta El Señor de los Anillos. ¿A alguien le gusta El Señor de los Anillos? A ver si digo la ilustración o no la digo. ¿Quién ha visto El Señor de los Anillos? ¡Oh! Hay un momento en medio de la guerra donde claramente están perdiendo, están retrocediendo, se están escondiendo cada vez con mayor probabilidad de perder. Y en medio de todo eso, alguien dice, pero está amaneciendo. Pero está amaneciendo. Y en el amanecer y en esa luz que sale del este, viene todo un ejército a apoyar y a salvar. Cuando parecía que todo estaba perdido, alguien mira al horizonte y dice, pero está amaneciendo. Y David ve al Señor y dice, el Señor es mi luz. Jehová es mi luz. En medio de la oscuridad, Él es mi luz. El Salmo 18, versículo 28 dice, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Hermanos, debemos confiar en el cuidado de Dios en nuestra adversidad. La salvación en este pasaje no está hablando, como nosotros entendemos en el Nuevo Testamento, de una salvación espiritual, sino de una liberación de los enemigos, de una liberación de la adversidad. David dice, Jehová es mi libertador, Él es mi salvación, Él es el que me librará de esta circunstancia. Yo tengo un montón de recursos, pero es Jehová el que me ha de librar. No pongo mi confianza en mí. Es el Señor el que tiene la capacidad de librarme. En otro salmo, en el 18, versículo 2, dice, el Señor es mi roca, como cantábamos hoy. Mi baluarte, mi libertador, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. La fortaleza o el refugio del que David está hablando en este texto, el Señor es la fortaleza de mi vida. El refugio es un lugar para estar a salvo. El refugio es un lugar para estar resguardado de todo peligro y de todo mal. Un búnker, un lugar donde el peligro no nos va a alcanzar. David reconoce que su vida está a salvo en Dios, que está en un refugio ante el peligro, que está guarecido ante la adversidad. Qué interesante ver, hermanos, el poder que Dios tiene, la soberanía que Dios tiene, que aún sin esconderse, aún sin ir a un búnker a refugiarse, David puede decir, el Señor es mi fortaleza. Yo no necesito un lugar donde esconderme y proteger mi vida. Él es mi fortaleza.
en cualquier circunstancia. Él tiene el poder para guardarme de cualquier peligro. Descanso en el cuidado de Dios. No sé si a alguno le gusta ir de camping, pero ¿cómo dormirías al aire libre en la selva amazónica? Yo no podría dormir. Cualquier bicho que ande dando vueltas te pica y moriste. Pero ¿cómo dormirías en medio de un refugio militar custodiado las 24 horas? ¿En qué lugar tendrías más descanso? Así podemos descansar en el cuidado de Dios. Ante la adversidad, David decía, el Señor es esa fortaleza para mi vida. ¿Qué temeré? ¿De quién tendré temor? La declaración de David es una declaración de fe. ¿Por qué? Porque David no está diciendo, el Señor es luz, el Señor es salvación y el Señor es una fortaleza. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, Jehová es, ¿qué? Mi luz. Jehová es mi salvación y Jehová es la fortaleza de mi vida. Hermanos, esa es la diferencia entre conocimiento y fe. La fe es confianza, la fe se apropia de lo que sabe. La fe no dice, Jesús se entregó y amó a los pecadores. La fe dice lo que Pablo dijo, Él se entregó y me amó. Se entregó y me amó. Se personifica en cada uno. Es una confianza declarada que David tiene en el Señor, de intimidad con el Señor, de relación con el Señor. Por lo tanto, David dice que no temerá su corazón, que estará confiado. Fijémonos en la adversidad que David menciona y cómo va en crecimiento. Primero, versículo 2, son malhechores, luego adversarios, luego enemigos, luego es un ejército y luego es una guerra. Pero así como el peligro y la adversidad crece, así la confianza en el Señor se deja ver más fortalecida. Hermano, cuán poderoso es el Señor. Cuán grande es el Señor. Cuán soberano es el Señor. ¿Cuál de todas estas amenazas es más grande que Dios? No importa el tamaño de nuestra adversidad. Dios tiene cuidado de nosotros. No importa el tamaño de la adversidad, nunca va a ser más grande que el poder de Dios y el cuidado de Dios en nuestra vida. Robert Bruce, uno de los grandes líderes de la Reforma escocesa, se vio frecuentemente perseguido a causa de su fe y un día, cuando estaba huyendo de sus perseguidores y parecía que iba a ser atrapado, se refugió en una cueva. Bruce elevó su oración a Dios, pidiendo la mano protectora de Dios le guardara. Desde la oscuridad de la cueva pudo ver cómo una gruesa araña tejía su tela, casi a la misma entrada de la cueva. Cuando llegaron sus enemigos y vieron la tela de araña intacta, pensaron que nadie había penetrado en aquel lugar y así fue preservada la vida del servidor de Dios. Más tarde, cuando él mismo daba testimonio de este hecho, solía decir lo siguiente, cito, con Dios una tela de araña es como un muro, pero sin Dios un muro es como una tela de araña. Fin de la cita. Hermanos, nosotros no confiamos en la protección de Dios ante la adversidad como una manera de sentirnos bien y positivos. Nosotros no tenemos un Dios ficticio que hemos
creado este grupo de personas tristes que no saben sobrellevar las dificultades de la vida. No tenemos un Dios terapéutico para hacernos sentir bien. Tenemos un Dios que está sentado en un trono en los cielos y que nos ama infinitamente. De tal manera que ni un segundo de nuestras vidas estamos solos. Y no importa la adversidad, cada uno de nosotros, por medio de Cristo, podemos decir como David: el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. No importa la adversidad. Podemos temer, podemos batallar con la desconfianza, pero podemos afirmarnos en quién es Dios para nosotros por medio de su Hijo y descansar en el cuidado de Dios. David dice: ¿a quién temeré? ¿De quién tendré temor? Cuando nosotros sabemos quién está con nosotros, no importa quién está enfrente a nosotros. Podemos enfrentar adversidad, podemos enfrentar dolor, podemos enfrentar sufrimiento, podemos enfrentar la prueba, podemos enfrentar la muerte, porque Dios está con nosotros. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, David comienza este salmo en esta primera estrofa declarando la confianza que él tiene en el cuidado de Dios. Pero luego en el versículo 4 al 6, en esta segunda estrofa, David declara que él busca contemplar el rostro de Dios en la adversidad. En lugar de enfocarse en la amenaza, David estaba enfocado en Dios. Hay una centralidad en Dios abrumadora en este salmo. Hermanos, un ejército acecha a David. Una amenaza de guerra lo golpea en la puerta, pero David está persiguiendo no su liberación. David está buscando a Dios. Si confío en el cuidado de Dios sobre mi vida en medio de la adversidad, yo puedo en medio de la adversidad no buscar mi solución, sino buscar a Dios. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Vemos en esta oración dos cosas. Por un lado, David está orando a Dios por esto. Y por otro lado, él está buscando activamente eso. ¿Y qué es lo que está buscando David? Habitar en la casa de Dios todos los días de su vida. La casa de Dios es un término utilizado para hablar del templo, del lugar de la morada de Dios. En el tiempo de David estamos hablando del tabernáculo, ya que el templo lo iba a construir su hijo Salomón. David quiere estar en el lugar donde Dios habita. Eso es. David quiere estar con Dios. David quiere caminar con Dios como Enoc caminó. ¿Y qué quiere hacer en el lugar donde Dios está? Quiere hacer dos cosas: contemplar y meditar. Contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Hermanos, cuando el temor quiere que nos enfoquemos en las circunstancias y en el peligro para nosotros, Dios espera que nos enfoquemos en Él y en contemplar su hermosura. No importa qué circunstancia, no importa qué adversidad, no importa qué tribulación, en todas esas tribulaciones y circunstancias, nuestro pecado, nuestro enemigo, lo que va a querer es que nos enfoquemos en eso. Pero lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en Él. Que confiemos en su cuidado y que busquemos su rostro. David quiere contemplar la hermosura del Señor. Cuando hablamos de la hermosura del Señor, hablamos de quién es Él, de sus perfecciones, sus atributos, cómo Él se revela a nosotros. Y contemplar algo es algo que se hace con algo que es bello. Cuando uno va a un museo y se pone a contemplar algo hermoso, cuando uno ve un atardecer y pareciera que uno tiene que frenar para mirar ese atardecer, contemplar
algo bello. David quiere contemplar cada detalle de la persona de Dios, quiere contemplar su hermosura, quiere contemplar el lugar donde Dios mora, donde Dios habita. El tabernáculo era un lugar de constante actividad de adoración. Había ofrendas, sacrificios continuos, enseñanza de la palabra, lectura de la palabra, cánticos. Es como si David dijera, para que nosotros entendamos, que siempre, siempre, siempre quisiera estar un domingo en la tarde en la iglesia. Quiere estar en el lugar donde Dios habita, quiere contemplar cada aspecto de la hermosura de Dios. Quiere estar siempre donde Dios está para contemplar su persona. Nosotros tenemos muchas oportunidades para contemplar a Dios cada día que nos reunimos como iglesia. Contemplamos el amor de los hermanos, contemplamos la cena, el pan y el vino, contemplamos la adoración, la alabanza, contemplamos la palabra y en medio de todo eso Dios nos habla a través de la Escritura. Podemos contemplar el rostro de Cristo y ver ahí la gloria de Dios. No olvidemos el contexto de David. David no está en un cuarto tranquilo sin saber qué hacer y por eso medita en Dios. David está en peligro y bajo grandes amenazas, pero su corazón no está enfocado en eso. Su corazón está enfocado en Dios, porque él ama a Dios. Si Dios es mi luz y mi salvación y mi fortaleza, entonces quiero estar donde está Él, quiero habitar en su presencia, quiero hacer del lugar de adoración mi lugar de vida. Hermanos, A.W. Tozer decía una frase un poco chocante y que me costó mucho tiempo entender. Él decía, los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Y yo siempre pensaba, ¿por qué dice eso? Pero la realidad es que muchas veces nuestros cantos no reflejan lo que estamos dispuestos a vivir. Nosotros cantamos 2 veces hoy, que el Señor es que mi Redentor y roca. Y cantamos diciendo, quiero vivir, ¿qué? Mis días para ti. Que el Señor haga de nosotros no un pueblo que de labios le honra, pero su corazón está lejos de Él. Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a hacer del Señor nuestra roca, si no estamos dispuestos de vivir nuestros días para Él, nuestras palabras que cantamos nos juzgarán. David entiende que Dios le mostrará su favor en el día de la angustia y lo liberará. Y como resultado de eso, él adorará, ofrendará y cantará alabanzas al Señor porque Dios lo ha librado. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la prueba? A veces, y constantemente, y a medida que el Señor me permite tener cada vez más años como pastor, veo esto. Hay personas que en el momento de la adversidad dejan a Dios de lado y se dedican solo a intentar salir del problema ellos mismos. No puedo ir a la iglesia, tengo muchos problemas. No puedo discipularme, tengo muchos problemas. No puedo servir, vos no sabés los problemas que tengo. Y en vez de enfocarse en confiar en el cuidado de Dios, en vez de enfocarse en buscar el rostro de Dios y contemplar su hermosura, abandonan a Dios, no oran, no leen la palabra, no hay tiempo, hay que solucionar todo, hay que trabajar horas extras, hay que sacar un préstamo, hay que saldarlo, hay que hacer un montón de otras cosas. Y quizás personas que en el momento de una adversidad dolorosa, una enfermedad o la pérdida de un ser querido, culpan a Dios y se enojan con Él.
Y ya no quieren saber nada con la iglesia, nada con buscar a Dios, nada con su palabra. La realidad, hermanos, es que, como decía un misionero amigo mío, cuando uno aprieta el pomo de dentrífico, ¿qué es lo que sale? Lo que estaba dentro. Y las adversidades funcionan de la misma manera. Cuando la adversidad nos presiona, cuando la adversidad nos aprieta, va a salir lo que hay adentro. Y si hay fe, amor, confianza en Dios, vamos a ser como el salmista y decir: Señor, en medio de mi adversidad confío en tu cuidado. En medio de mi adversidad voy a buscar tu rostro, porque no estoy solo, porque el Señor es mi luz, Él es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Jesús dijo que las pruebas son una razón por la cual muchos tropiezan y caen de una fe que pensaban que tenían, pero que en realidad nunca había dado fruto. La parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, verso 16 nos dice eso. De igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, con alegría, pero no tienen una raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, cuando los enemigos y el ejército acampa contra ellos, cuando la guerra se levanta, enseguida tropiezan y caen. Eres un cristiano temporal. Eres una semilla que cayó en pedregales y que en medio de la adversidad estás tentado a dejar a Dios. Estás tentado a no seguir a Cristo porque el costo es muy alto, como decía hoy nuestro hermano. Queremos que Dios se adapte a nosotros. Y queremos nosotros decirle a Dios: déjame escoger el tamaño de la cruz para seguirte. David nos muestra qué actitud correcta ante la circunstancia debemos tener. Buscar a Dios, buscar la hermosura de su rostro, buscar el lugar donde Dios habita y mora. Como creyentes del nuevo pacto no vamos a un templo físico a buscar a Dios. Dios mora en nosotros. Nosotros somos su templo y tenemos el privilegio de ya no necesitar ir a un templo o a un tabernáculo. Podemos buscar a Dios cerrada la puerta en oración y por medio de su palabra. La pregunta es para vos, para mí: en medio de la adversidad, y en esa adversidad pon lo que tú quieras, pero en medio de la adversidad, ¿estás respondiendo como un verdadero creyente? ¿Estás respondiendo como alguien que ha nacido de nuevo, cuyo Dios es el Señor? Nosotros no buscamos a Dios para que Dios nos cuide. Buscamos a Dios porque queremos a Dios. Dios es el mayor bien y el mayor tesoro al que podemos aspirar. No es la seguridad, no es la paz. Las personas que vienen a la iglesia porque quieren simplemente paz o porque quieren estar bien, porque no quieren tener problemas, no saben dónde se han metido. La iglesia es una comunidad de pecadores. Pero venimos a buscar a Dios juntos, a crecer juntos a la imagen de Jesús. Nosotros anhelamos la posibilidad de estar cerca de Dios, de conocer a Dios, de amar más a Dios, de buscar su rostro. En medio de las adversidades, de la amenaza, del peligro, Dios había cautivado el corazón de David. Y David responde como no se puede responder de otra manera: tu rostro buscaré.
No es librarme de mis enemigos lo que tengo que buscar. No es librarme de mis temores. No es una cosa lo que tengo que buscar cuando estoy en la adversidad. Es habitar cerca suyo, morar en su presencia, ir a donde Él está, disfrutar de Él. Una cosa he pedido, esa buscaré activamente. Dispondré mi corazón a buscar a Dios en medio de la adversidad todos los días de mi vida. Hermanos, fíjense cómo es que lo que nosotros no debemos buscar es simplemente ser librados de la prueba. Lo que debemos buscar no es simplemente ser librados de la adversidad. Es muy extraña la vida cristiana porque la vida cristiana no es como si nosotros estuviéramos ahogándonos en el medio del mar y luego vienen los rescatistas y los rescatistas nos salvan, nos dejan en la costa y se van de nuestro lado. Yo no quiero ese rescate de Dios. David no quiere ese rescate de Dios. David lo que quiere es a Dios en medio de su adversidad. Quiere morar en la casa de aquel que lo rescató. Quiere morar en la casa de su Salvador, de su Dios. Porque el deseo de David no es solamente o primariamente la liberación de sus enemigos, sino estar cerca de Dios. El estar cerca de Dios es para David su salvación y su refugio. Tercera estrofa, versículos 7 al 12. Busca el favor de Dios. Entonces, descansa en el cuidado de Dios, contempla la hermosura de Dios, busca el favor de Dios. Lo siguiente que David nos muestra es que más allá de su confianza en Dios, él no ha dejado de buscar a Dios. Y esta es una realidad que nosotros también experimentamos. Más allá de que sabemos que Dios está con nosotros, no dejamos de pedirle que esté cerca nuestro. ¿No oramos a veces raro? Señor, me encomiendo en tus manos. ¿Y en qué manos estábamos antes de empezar a orar? Señor, te pido que estés conmigo. ¿Y con quién estábamos antes de empezar esa oración? A veces oramos raros, pero a la vez sabemos que estamos con Él, que estamos en sus manos, pero es un deseo, una expresión de nuestros labios de que deseamos que Él esté con nosotros. Que eso sea una realidad. David entiende que su deber es buscar el rostro del Señor, buscar su favor, buscar su cuidado. A la vez que él confía en Dios, nosotros vemos en esta sección muchas palabras que demuestran ese anhelo. Ten piedad de mí, respóndeme, no escondas tu rostro, no rechaces, no me abandones, no me desampares, Dios de mi salvación. Es una mezcla de una declaración de confianza, el Señor es mi salvación. Pero por el otro lado es una oración para que el Señor lo proteja, para que el Señor lo cuide, para que el Señor esté con él. David reconoce que aunque todos lo dejen, el Señor no lo dejará. Es imposible. Si estamos en Cristo, es imposible que Dios nos deje. Aunque todos nos dejen, Dios no nos puede dejar. Y la imagen que utiliza David es una imagen fuerte. Son padres desamparando a sus hijos. Que naturalmente uno pensaría que es algo que difícilmente se cumpla. En el orden normal de las cosas, las últimas personas que pueden abandonar a alguien en medio de la adversidad o la circunstancia difícil son sus propios padres. Pero aún si eso llegara a pasar, David dice, puedo tener la confianza
en que Dios no me dejará. Dios estará conmigo y Dios será para mí más que un padre y más que una madre. Hermanos, al atravesar circunstancias difíciles debemos buscar el favor de Dios. Debemos buscar a Dios en oración al mismo tiempo que nos aferramos en la confianza de que Él está con nosotros. Es como el niño que va caminando por un bosque temeroso de la mano de su padre y le pide: papá, no me sueltes la mano. Él sabe que su padre no lo hará, pero Él se lo pide. Es una confianza activa, es una dependencia evidente. Dependemos de Dios, buscamos su favor, pero también confiamos en su cuidado, en su amor paternal para nosotros. Hermanos, no fuiste creado, no fuiste creada para huir del peligro, para huir de la adversidad. Fuiste creado para correr a Dios, para ir a Él. Y nuestro versículo 13 y 14 nos muestra esa verdad de esperar en Dios. Estos dos últimos versículos constituyen el cierre del Salmo de la misma manera que inició. Es una declaración de confianza. La estructura de este Salmo va de una declaración de confianza al inicio a una búsqueda de Dios, y luego de una búsqueda de Dios retorna a una declaración de confianza. Estar confiados en Dios no es opuesto a buscar la protección de Dios. Es ambos. Confiamos en Dios y buscamos la protección de Dios en oración. Este salmo nos muestra ambas realidades. La confianza en Dios mueve al creyente a buscar a Dios en su cuidado, su protección, y a descansar en eso. ¿Cuál es la confianza que mueve a David? David dice: veré la bondad de Dios en su vida. David está confiando que Dios lo librará y que él verá en su vida la bondad de Dios. David no está exigiendo, hermanos, David no le pide nada a Dios en todo el Salmo porque Él es el Rey de Israel. Él clama a Dios como cualquiera de nosotros pudiera clamar. Él clama a Dios como el pastorcito en el campo pudiera clamar. No lo hace desde una posición. Él espera y confía en la bondad de Dios, no en su propia dignidad. Esa confianza le permite enfocarse en Dios y no sucumbir ante el temor y el miedo. Hermano y hermana, no vas a Dios a buscar a Dios y buscar la protección de Dios porque te merezcas eso. Vas a buscar la protección de Dios porque Dios es un Dios compasivo, porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Dios lleno de gracia, porque Él es un Dios que está dispuesto a aceptarnos cada instante por medio de su Hijo. Qué confianza cuando nos acercamos a Dios, que no seremos rechazados. Hermanos, si hay certeza en nosotros que podemos tener de que Dios no nos dejará ni nos desamparará, yo te pregunto, ¿tienes certeza de que Dios no te dejará? ¿Tienes certeza de que Dios no te abandonará? ¿Tienes certeza de que Dios será para vos luz y salvación y fortaleza? ¿Te lo mereces?
¿Dios te debe eso? ¿Por qué Él tendría que cuidarte? ¿Por qué Él tendría que no abandonarte? ¿Por qué Él tendría que escuchar tu clamor cuando tantas veces lo has ofendido, cuando tantas veces les has fallado, cuando tantas veces le has dado la espalda para buscar otras cosas? ¿Por qué Él tendría que responderte? Porque tu confianza en Él es perfecta. Siempre tu confianza en Dios es perfecta. En medio de la adversidad siempre has confiado en Dios. Y por lo tanto Dios te mira y dice, mi hijo, mi hija, siempre perfectamente ha confiado en mí, ¿cómo no vendré a salvarle? Eso se aplica para vos. No me vas a decir que alguna vez desconfiaste de su cuidado. Entonces Dios ya no te va a aceptar. ¿Sí o no? Están serios, hermanos. ¿Alguna vez sucumbiste ante el temor en la adversidad? ¿Alguna vez te dejaste llevar por el miedo en la adversidad, por la incredulidad, por el desespero, por el afán? ¿Alguna vez lo hiciste? Entonces cuando vayas a Dios, Dios te va a rechazar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te tiene que aceptar delante de Él? Por medio de su Hijo, ¿verdad? Debemos recordar que no es porque nosotros lo merezcamos, tampoco es porque confiamos perfectamente en Él. Debemos recordar que Dios es todo esto para nosotros: luz, salvación, fortaleza. Todo eso Él lo es para vos y para mí, solo a través de su Hijo. Es Jesús quien hace posible esta realidad. Dios no tiene ningún tipo de relación con alguien pecador. No lo tiene. Pero Jesús es el que hace posible que yo tenga una comunión con Dios. Jesús llevó nuestro pecado en la cruz. Jesús fue abandonado por Dios para que nosotros jamás seamos abandonados. David dice con confianza, yo sé que si mi padre y mi madre me abandonan, tú no lo harás. Pero podemos confiar en eso porque Dios abandonó a su Hijo en la cruz. Jesús fue entregado a sus adversarios. David fue protegido de los malhechores. Jesús fue arrojado a los malhechores. Jesús sufrió testigos falsos que se levantaron contra Él. Y en medio de todo eso, Él confió plenamente en Dios, sabiendo lo que esperaba. Jesús confió por nosotros, en nuestro lugar, a nuestro favor. Él confió perfectamente en Dios. Él amó perfectamente a Dios en medio de la peor adversidad jamás imaginada. Él enfrentó la ira santa de Dios cargando nuestro pecado. Cuando estudiábamos estos días el libro de Amós, hay un momento en donde Dios disciplina al pueblo y el texto dice, y no se volvieron a mí. Y nuevamente se menciona disciplina y dice el texto, y no se volvieron a mí. Y otra vez, y no se volvieron a mí. Y otra vez, y no se volvieron a mí. 5 veces, y no se volvieron a mí. Y en el último momento, Dios dice, entonces, prepárate para encontrarte con tu Dios.
no vienes a mí en arrepentimiento, yo voy a ir a enfrentarte a ti en juicio. Esa es la idea. Prepárate a encontrarte con Dios. Hermano, hermana, si estás en Cristo, Jesús fue a encontrarse con Dios en tu lugar. Jesús fue a recibir tu juicio que vos merecías en tu lugar. Y es solo por medio de Jesús que nosotros ahora podemos decir: Dios es mi luz y Dios es mi salvación. Si no, tendríamos que decir: Dios ha hecho guerra contra mí. Dios es mi enemigo. ¿Qué sucede con aquellos que no están en Cristo? Lo que estábamos mencionando. Si hay alguien acá que no es cristiano, por favor, no pienses que Dios es tu luz y tu salvación. No pienses que Dios es la fortaleza de tu vida. No. Por causa de tu pecado no arrepentido delante de Dios, Dios no es tu luz, Dios no es tu salvación, Dios es ira y Dios es condenación para vos. Dios es tu enemigo y tú eres su enemigo. No puedes esperar la ayuda de Dios ante la adversidad, porque tú mismo estás en contra de Dios por tu pecado. Solo puedes esperar juicio y condenación. Y no existe fortaleza que te aparte de Dios. Tú no sabes si hoy es el último día que tienes para volverte a Él. Si vienes a Cristo en arrepentimiento por tus pecados y confiando en lo que Él hizo en la cruz para salvar a los pecadores, entonces podrás experimentar la gracia y el favor y la salvación que Dios regala a través de su Hijo. Y solo entonces, cuando vengas humillado delante de Dios, reconociendo tu pecado y reconociendo que solo Él puede salvarte por medio de su Hijo, entonces quizás ahí, cuando experimentes ese regalo de la salvación, podrás unirte a David y a todos los otros cristianos y decir: Dios es mi luz y mi salvación y la fortaleza de mi vida. Hermanos, este salmo nos recuerda una gran verdad, que todos nosotros que conocemos a Dios por medio de Cristo, podemos confiar en Él, buscarle a Él y esperar en Él, sin importar la circunstancia o la adversidad. Entendemos por la gracia de Dios, por su palabra, que lo más importante en medio de tu adversidad, lo último que te digo, hermano, en esta tarde, te resumo todo el sermón. Lo más importante en medio de tu adversidad, en medio de la prueba que estés pasando o la que vas a pasar, lo más importante no es que seas librado de eso. Lo más importante es acercarse más a Dios. Lo más importante es contemplarle. Lo más importante es amarle. Y lo más importante es disfrutar de Él para siempre. Porque un día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y ya no habrá más adversidad. Y ya no habrá más prueba. ¿Y qué quedará? Contemplar a Dios por toda la eternidad. Eso es un gran ánimo para nosotros. Que si haremos eso por la eternidad, y si Dios se va a encargar de quitarnos cualquier dolor o adversidad, ¿por qué no comenzar ahora por medio de su Hijo a contemplar a Dios en esta tarde juntos y hacerlo por siempre, sin importar la adversidad y sin importar la circunstancia en la que nos encontremos?
Oremos juntos al Señor. Padre bueno, queremos darte gracias por tu palabra y queremos reconocer delante de ti cuántas veces al enfrentarnos en la adversidad tenemos temor. Nos llenamos de incredulidad, nos llenamos de afán, pecamos contra ti, Señor. Pero a la vez queremos recordar que tu palabra nos dice que tú te compadeces de nuestras flaquezas. Tú te compadeces de nuestras debilidades. Tú nos amas. Tú nos perdonas. Y todo por medio de tu Hijo, Señor. Padre, que si hay alguien en este lugar que no te conoce, Señor, que tú le des la convicción de que las palabras que ha escuchado son ciertas. Y que tú le des la convicción para que pueda arrepentirse de sus pecados antes que sea demasiado tarde. Señor, y te ruego por todos mis hermanos y hermanas que piensan que no tienen suficiente fuerza para sostenerse en medio de la prueba, que eso es una gran verdad, Señor. Pero tú sí tienes suficiente fuerza para sostenernos a nosotros. Que podamos confiar en ti, que podamos descansar en ti, que podamos reconocer que tú nos cuidas, que podamos buscarte, que podamos contemplarte y que podamos esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.